¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, Ahí ahí te estás. estamos escuchando. Ahí estás, Camilo. Perfecto, porque me decía que Te estaba habíamos perdido un silenciado poco, por el creo. anfitrión. Sí, Perdón. te habíamos perdido un poco. Ya estoy. Estamos arrancando en esto. Tengo menos Dale. experiencia que. Ahí está. Ahí me parece No, que por está. favor. Ahí me parece que está. Yo estoy. Ahí estamos. Está, ¿seguimos? Seguimos nomás. Bueno, perfecto. Bueno, decía eso, ¿no? Que muchas veces los entrenadores tienen que tomar un montón de decisiones que los hinchas, que los periodistas, que muchas veces no se saben lo que realmente pasa y dentro de esa información, de esas tantas cosas que tiene que tener en cuenta un entrenador, está todo esto también, y me parecía bueno reflexionar y sustentar lo que va a venir después en base a los datos y a las estadísticas. Entonces, acá lo que vemos son los posicionamientos medios. ¿Esto qué quiere decir? Son gráficos que se generan a partir del promedio de la posición en la que el jugador recibe la pelota. Cada vez que recibe la pelota, durante todo el partido se hace un promedio y a partir de ese promedio se generan estos gráficos que, insisto, para que quede claro, es cuando el jugador recibe la pelota. Lo que se ve, acá tengo el puntero, voy a ir marcando, algunas cuestiones muy distintivas del equipo de Saba. En primera medida, lo que decía antes, en este equipo los espacios se dividen de esta manera. Los laterales son los que juegan por banda. Claramente, acá lo vemos, número 3 Álvarez, número 4 Lozano. Claramente. En este partido en particular contra Tigre, Gianni comenzó y tuvo sus posicionamientos medios muy, muy cercanos a la raya, más a lo que tiene que ver con un extremo clásico, natural, de manual, como los utiliza Guardiola, muy, muy abiertos, muy jugados por banda. Pero ya empezamos a ver que a partir de la segunda fecha contra Defensores Belgrano ya empieza centralizado. Leandro es un jugador que también juega muy centralizado, por eso digo, Quilmes utiliza un 4-3-3 en el que los extremos no aportan la amplitud, no son jugadores de banda, no son extremos clásicos. ¿Lo pueden hacer? Por supuesto que lo pueden hacer. Por ejemplo, Gianni, una de sus características principales es la velocidad. Bueno, claramente puede jugar de extremo. Uno de los requisitos, entre comillas, para un extremo es tener velocidad, tener 1 contra 1. Gianni lo tiene, por supuesto. Leandro es un jugador que tiene un gran despliegue físico, obviamente tiene 34 años, con todo lo que eso implica, un desgaste mucho mayor, pero también lo puede hacer. Es un buen jugador para el 1 contra 1, es un jugador que tiene muy buenas características, pero también tiende a cerrarse. Son características de los jugadores que a partir de estos gráficos se empiezan a ver. Otro dato a tener en cuenta, observen los posicionamientos medios de los laterales, sobre todo de Lozano. Lozano aparece siempre por delante de la mitad de la cancha, sobre 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 la mitad de la cancha. Siempre agarra la pelota, se hace con la pelota de mitad de cancha hacia adelante. Eso también indica una tendencia. Álvarez está un poco más repartido, sobre todo en la fecha 3 con Gimnasia de Mendoza, que fue un equipo que lo complicó con poco a Quilmes, lo complicó bastante, pero también siempre en la mitad de la cancha, siempre por afuera, siempre abiertos, jugadores que tienen buena técnica, que tienen buen dominio de balón, que tienen asociación, que tienen buen 1 contra 1. Entonces, las características de los jugadores empezamos a ver cómo marcan el pulso de un equipo, porque si va a ir por banda, sí, puede ser un lateral que tenga muy buen mano a mano, que tenga características en ese sentido en lo ofensivo similares a un extremo, y Quilmes lo tiene, entonces lo puede hacer.
lo puede hacer. Obviamente, por momentos pasa mucho, pero en otros tantos momentos, depende lo que hablábamos antes con Gustavo, cómo se posiciona el rival, sube uno, el otro cierra por el sector opuesto, tampoco queda desprotegido el equipo, y siempre, siempre, siempre con una cobertura de 3 jugadores. Los 2 centrales y el mediocentro, que son los que están, y se ve claramente, acá, se ve acá también, siempre son los jugadores que respaldan a todo el equipo. Obviamente, con la propuesta que tiene el Quilmes de Saba, está claro que si uno elige arriesgar, bueno, es el estilo. Vos sabés que en un sistema como el 4-3-3, vuelvo a la importancia del sistema, la característica del sistema y la característica de los jugadores, bueno, vas a posicionar tu línea defensiva en mitad de cancha hacia arriba, y los espacios van a quedar entre la línea defensiva y el arquero. Son riesgos que se eligen asumir. Quilmes lo hizo, en líneas generales tuvo una buena aceptación por parte de los jugadores, y el equipo, aún con mucho por corregir y con ciertos errores, lo pudo desarrollar. Entonces, lo que les quería mostrar con esto tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Cómo se van desenvolviendo los jugadores, y a partir de estas características, cómo el equipo empieza a plantearse distintas situaciones que tienen que ver con el desarrollo del juego. Déjame marcar algo, Camilo, Acá también, que hablando, un sí, segundo, sí. sí, Algo que criticábamos capaz bastante nosotros, desde nuestro lado, seguramente, y también, no sé, todo aquel hincha que capaz en algún momento se enojó. El 5 Julio, ¿no? sí. Que capaz decíamos que muchas veces no estaba ahí en su función, que estaba fuera, estaba muy, muy lejos de los centrales. Acá lo vemos en esta estadística, vemos un Julio que está siempre ahí trabajando cerca de los centrales, ¿no? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Julio es un jugador que, por lo menos lo que mostró en Quilmes en estos partidos, es un jugador que cuando tiene que salir a los costados y hacer coberturas a los internos, si no llegan a sus posiciones defensivas, obviamente se le complicó porque la velocidad no es su mayor virtud, y porque, bueno, no deja de ser un jugador de, ¿cuántos años tiene? 36 años, más o menos, Julio, por ahí debe andar. Entonces, también esos son factores a tener en cuenta, pero claramente es el sostén, es el equilibrio, es el jugador que después lo vamos a ver reflejado en números, ¿no? Pero es un jugador fundamental. Para mí es un jugador fundamental dentro de lo que es la estructura del equipo. Como suele ser siempre el mediocentro en esta clase de propuestas, ya de por sí el mediocentro es una figura esencial en este sistema, mucho más lo es en esta propuesta que tiene Quilmes, donde lanza los laterales, donde los espacios, como decía antes, te vas a exponer, te vas a exponer. Pero bueno, forma parte de la decisión del entrenador, y está bien que así sea, digamos. Pero básicamente acá lo que podemos identificar dentro de tantas otras cosas, no quiero extenderme más, es eso, ¿no? Es cómo se distribuyen los espacios los jugadores, y de qué forma eh, se pueden contrarrestar ciertas situaciones. Si uno fuera rival de Quilmes, viendo estos gráficos, queda muy claro cómo es la estructura. Fíjense, por ejemplo, contra Tigre, fecha 1, un Tigre, uno de los equipos más importantes de la categoría, primera fecha, temores, cancha lluviosa. Fíjense que solo 3 jugadores de Quilmes terminaron sacando el arquero, ¿no? Por supuesto, terminaron con posiciones medias por detrás de la mitad de la cancha. Entonces ya claramente vemos cómo se empiezan a manifestar esas cuestiones, lo mismo contra Rafaela. Después obviamente hay variantes, pero acá lo vemos también en la fecha 5 contra el Boys. Un montón de situaciones que van marcando el pulso de lo que es este equipo, ¿no? Yo hablo mucho de las intenciones. Después puede salir, no puede salir, van 6 fechas, es muy poco tiempo, ahora estamos en una situación muy particular, pero la intención de este equipo es clara, es un equipo con intenciones muy claras y con una idea muy clara. Vamos un poco a lo que son las interacciones. Esta es una animación en la que lentamente vamos a ver cómo Quilmes se predispone a construir juego y cómo se generan esas interacciones entre los jugadores. Por eso decía, la importancia de mirar cerca, pero también mirar lejos. Es muy importante, es muy importante. Generalmente un equipo que, sobre todo a partir de la tercera fecha, las primeras 2 fechas le costó agarrar la idea, le costó progresar desde el inicio, se vieron muchas salidas largas. A partir de la tercera fecha
contra Gimnasia de Mendoza el equipo empezó a mostrar, me parece, esta idea de Saba de combinar desde el arquero, de empezar a generar a partir de la zona de inicio. Generalmente una salida con el central, Julio retrocediendo entre Alegre y Masuero, la famosa y tan afamada salida a la volpeana, se abren los centrales, se incrusta el mediocentro para generar ahí una primera superioridad ante los dos delanteros que propone el rival. Por eso también es importante lo que hablábamos antes con Gustavo. En este caso, los equipos se posicionaban con 4-4-2, entonces al abrir los centrales, vos tenías un mano a mano que podía ser muy peligroso. Entonces, ¿cómo superás esa primera línea de presión? Bueno, haciendo retroceder al mediocentro para tener ese 3-2, que incluso es un 4-2, porque el arquero también está apto para jugar. Entonces ahí ya empezás a generar situaciones y estas famosas interacciones. Acá lo que vemos es lo siguiente, las líneas rojas lo que indica, y vuelvo a insistir con el término, las interacciones, los triángulos que se van formando en el campo entre los jugadores, ¿no? Que son los que en definitiva permiten progresar. En el caso de Quilmes, se incrusta Julio, el mediocentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Retrocede Zavala, alguien tiene que ocupar este espacio. Obviamente, lo aclaro para que no se generen confusiones, esto está hecho en base a una situación general para que se entienda, pero suele ocurrir que no pasa esto todo a la vez en las dos bandas, de los tres jugadores que hay en cada banda marcados en estos triángulos, ¿no? Pero es para que se entienda que puede ser tanto un lado como del otro. Y ahí lo vemos claramente, ¿no? Se cierran los extremos, se cierran hacia los pasillos, acompañan a Pavone, que ocupa el eje, y las bandas lo ocupan los laterales. Esta es la sucesión de pases que puede llegar a darse, tanto de un lado como del otro. Si por algún motivo no se puede progresar en el campo, Quilmes utilizó muchísimo los envíos largos a banda, tratando de hacer rápido los ataques en momento de aprovechar el efecto sorpresa que genera la proyección de los laterales, y en base a esa sorpresa luego empezar a cargar el área, tanto el área como las zonas de rebote con la llegada de los internos. Pero esta es básicamente la estructura de ataque, cómo se generaron la gran mayoría de los ataques. Acá lo vamos a ver claramente. Contra Rafaela, fíjense, otra cosa muy importante, esto inicia de un rechazo. Fíjense la posición de Masuero, fíjense dónde está parado Masuero, el marcador central. Esto es muy importante para considerarlo, porque es lo que yo le decía antes. Sí, lógico, ante una pérdida de pelota acá, un pase largo de cualquier jugador de Rafaela, lógicamente, ahora vamos a ver los espacios que Quilmes deja, pero es un riesgo que prefiere asumir, recuperar rápido la pelota, tener cerca las líneas, ser un equipo compacto, forma parte de lo que elige el entrenador. Obviamente, acá empezamos a ver espacios, si el rival recupera y juega largo a banda, y sí, puede quedar mano a mano, por supuesto que sí. Ramírez es en este caso el que retrocede para hacer salida, lo vemos a Zavala por derecha, lo vemos a Lozano, que es el que va a aparecer por fuera, y Gianni por dentro. Salió todo bien en esa, ¿eh? Terrible. Sí, en esta jugada Qué salió bien, golazo. obviamente. Sí, un golazo absoluto. Por eso digo, no todo está en líneas en el fútbol y no todo, no, bueno, si el extremo no ocupa las bandas, no sirve. No. Los espacios, como decía antes, el fútbol es espacio, tiempo, y el que domina todo esto con mayor fluidez y naturalidad es el que va a terminar sacando ventaja. Los espacios están para ocuparse. Después lo puede ocupar un extremo, lo puede ocupar un interno, porque también está esa interacción que se genera. Porque Quilmes no siempre atacó de esta manera. A veces apareció Gianni abierto, otras veces apareció Zavala, ya lo vamos a ver. Entonces, no todo es estructurado y lineal. El fútbol va mutando permanentemente. Vamos a ver otras imágenes que tienen que ver con lo mismo. Salida de Quilmes, sale Alegre. Voy a ir parando
para explicarlo y que quede lo más claro posible. Ahí está, Zabala cerca de Culio, la salida. Ahí está, el rival no presiona, se posiciona en 4-4-2, retrocede Zabala. ¿Qué es lo que genera esta salida de Zabala, este retroceso de Zabala? Que esto es importante también explicarlo, porque muchas veces hay gente que dice, no, bueno, pero tirá el pelotazo, de jugarla para arriba. Bueno, todo tiene un porqué, y en estos porqués es donde empezamos a ver muchas características del equipo que me parecen muy saludables y que me parece que con tiempo de trabajo le pueden generar muchísimos beneficios a Quilmes. ¿Qué es lo que ocurre acá? Volvamos un poco para atrás. El rival presiona con dos jugadores, este Llama y este Letini. Tiene mano a mano con los centrales, ¿no? Este tomando acá y este tomando acá. ¿Qué es lo que ocurre acá? Fíjense acá. Sale uno de los mediocentros a tomarlo a Zabala. Por eso este movimiento es para generar espacio, es para poder lograr una superioridad por detrás de esta primera línea de presión. ¿Y qué ocurre acá? Sale el volante por afuera a tomarlo a Lozano. Entonces, salió el mediocentro acá, salió el volante por izquierda, ya se metió acá Culio, y se genera un espacio muy grande, que esto sí Quilmes se ve muy seguido, es como lo aprovecha Gianni retrocediendo. Que también Gianni obligó a salir al lateral. Fíjense Zabala, ya lo pierde, su marca lo pierde. El equipo se recompone en un 4-4-2, fíjense Pavone, fíjense cómo se empiezan a ver conceptos ya en imágenes de todo lo que veníamos hablando antes. Y perdón si insisto en algunas cuestiones, pero se empieza a ver cómo el dato, cómo el número, cómo ese posicionamiento intermedio, ya lo empezamos a ver en imágenes y en lo que ocurre en el partido. Esto es muy importante. Pavone tiene una característica de no ser un 9 de referencia que se queda parado en el área entre los centrales fijando, no, sino que sale, quita referencia. Esto es muy importante porque lo que hace justamente es repetir lo mismo que vimos en la secuencia anterior. Él retrocede, saca referencia, genera espacios, y Gianni lo mismo. Acá Gianni baja, bueno, se me fue, perdón. Gianni retrocede, y fíjense Zabala cómo se empieza a ir hacia adelante. Ahí está, de espalda, de cara a la cancha, ya lo pierde su marcador, lo soltó, baja Pavone, los laterales en amplitud, Pavone desciende, Gianni ya ganando las espaldas, ahí está, obliga a salir al lateral y Quilmes ahí construye su ataque. Se abre un intervalo, quiero marcar otra cosa, bueno, se me fue de nuevo. Voy a esto acá. Fíjense cómo sale el central, cómo sale el segundo central a tomar a Gianni, que acá no la espalda. Entonces, ¿qué hace? Sale este jugador a marcarlo y por detrás se genera un espacio cuando Gianni luego puede progresar. Y sale el central, que es Renzo Vera, y ahí se genera un espacio. Un intervalo entre el otro central y el lateral, que es el que Quilmes aprovecha, y otro intervalo más, porque sale este jugador y vuelve a abrirse otro intervalo que ocupa Gianni. Ahí faltó decisión, pero empezamos a ver situaciones donde el movimiento, donde las interacciones, ahí se vio muy claro lo que marcábamos antes. Gianni, Zabala, Lozano, en este caso Gianni por dentro, apareció jugando por fuera, casi como extremo Zabala, Pavone moviéndose hacia atrás, luego hacia el costado, generando espacios, situaciones realmente muy interesantes de ver. Bueno, acá vamos a meternos con un pequeño análisis estadístico de Ledesma, que para mí es el futuro y el presente, por supuesto. Un arquero con muchísimas condiciones, estadísticamente es el mejor arquero sub-23 de la categoría, en una categoría, la B Nacional, en la que la edad media de los arqueros es de 33, 34, incluso tenemos un caso
como el de Nereo Fernández, que tiene 41 años, está Trípodi también, que es un arquero muy grande, Trípodi tendrá 38 años más o menos, y por ahí anda el promedio. Entonces, viendo lo que tiene Quilmes, viendo el potencial que tiene Ledesma, sin duda, no lo digo yo, insisto, lo dicen las estadísticas, es el mejor arquero sub-20 de la categoría. Y a su vez el arquero de la categoría con más minutos jugados, 2042. Lo que está claro al ver y analizar los números de Ledesma es que no lo ayudaron los registros defensivos de Quilmes. Esto es evidente. Si uno ve la tabla de posiciones, no es muy difícil darse cuenta que Quilmes no está en una posición cómoda ni expectante. Es un equipo que ha sufrido bastante el trajinar del campeonato y, por supuesto, cuando se analizan los números de un arquero, eso sin lugar a dudas que repercute. Por eso, a nivel general de la categoría, los números de Ledesma no son los mejores, pero fundamentalmente por este tema. Quilmes es el tercer equipo más goleado de su zona. Es un dato también muy importante. A su vez, se puede resaltar que Ledesma, de 18 remates recibidos, estos números son del ciclo Saba, 18 remates recibidos, atajó 11, es decir, el 61%, y a su vez es el quinto equipo, Quilmes, que más remates recibió en la temporada. Entonces, eso sin duda, como decía antes, va a condicionar el rendimiento del arquero, ¿no? Por ejemplo, Ledesma es un arquero que mantuvo la valla invicta en 6 partidos. Y vemos los números de Ignacio Arce, que es el arquero de San Martín de Tucumán, y Arce lo hizo en 10 partidos. Entonces, insisto, depende mucho, hay que analizar las métricas del arquero teniendo en cuenta el contexto del equipo. Es un arquero Ledesma que tiene buen acierto en pases, un arquero confiable, que le pasan la pelota muy seguido y que responde de una manera muy acorde, ¿no? Y el mapa de calor lo que nos indica es que Ledesma es un arquero que en esta estructura de equipo suele jugar dentro del área, lo que al no tener presión alta a los rivales Quilmes, él simplemente juega a los centrales y luego no tiene más participación. Quizás es algo que lo podremos empezar a cifrar, a ver cómo Ledesma se desenvuelve ante equipos que presionen más y que tengan una postura más agresiva en ese sentido. Pero sin dudas es un arquero con muchísimas condiciones, mostrado, como decía, confiable con los pies, ha tenido muy buenas atajadas y tiene muchísimo para dar. Pasamos a Masuero. Masuero es el primer pase en la salida. Una particularidad que Alegre fue el central titular para Saba, tuvo lesiones e incluso terminó teniendo más minutos Mateu que el propio Alegre. Yo en la placa principal lo puse Alegre porque entiendo que es el jugador titular para Saba en ese puesto, de acuerdo a un montón de situaciones que fueron pasando. Acá lo que vemos es en la construcción del juego cómo se desenvuelve Masuero, ¿no? Al jugador que más le pasa la pelota, insisto, en los 6 partidos de Saba, fue a Emanuel Culio 18 veces y Álvarez. Y a Saba la conoce también, un jugador que, como nos muestra el mapa de calor, un jugador que tiene un despliegue, que no es un jugador posicional, por tener la pelota, que sabe con el pie, por decirlo de una manera vulgar, y ocupa un terreno en el campo. Es muy claro el Se le fue de vuelta, ¿no? Sí, Basti. Estaba bueno lo que estaba diciendo. Me quedó lo de Ledesma, que también puede ser peligroso a la vez que el equipo presiona, si el equipo va adelante y queda mano a mano Alegre Es un gol en con el contra. 9. Con el 9, el arquero lo tenés clavado allá, ¿no? Es capaz una contra de la Perla. Vamos a buscarlo a ver si si se le salió el zoom o si se le salió el video. A ver. Sí, lo esperamos. A ver si está presente. Ahí está, ahí vuelve. Ahí estamos. Para que está silenciado. Ahí está, ¿me escuchan? Ahí está, perfecto. Ahí está, me parece, ¿no? Sí, dale nomás.
Buenísimo, volvemos. Sí, con respecto a lo que decís vos de Ledesma, bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta y que me imagino que Saba esto lo debe trabajar y debe estar contemplado, por supuesto, digamos, el arquero en este tipo de planteos termina siendo prácticamente un líbero, ¿no? Digamos, un jugador que tiene que estar muy atento a esos pases largos que puede llegar a proponer el rival, más como hablábamos de cómo se plantaron los rivales ante Quilmes, digamos, que ninguno los fue a buscar, que esperaron, que trataron de ver qué es lo que proponía el arquero, del equipo. Por supuesto que hay que tener muy en cuenta que el arquero tiene que estar muy atento a cortar esos envíos. Volviendo a lo que es Masuero, es el segundo jugador de Quilmes con más pases realizados, con una efectividad bastante importante, 85% de pases para un central es muy bueno. Es el tercer jugador del plantel que realizó pases hacia adelante con un 78% de efectividad, 93% en pases laterales. Y este es otro dato muy importante, lo que tiene que ver con los pases al último tercio de la cancha. Hablábamos cuando iniciamos la zona de inicio, zona de progresión, zona de finalización. Primer tercio, segundo tercio de la cancha, último tercio de la cancha. Es un central que tiene mucha capacidad para filtrar pases y que lo Ese hace es el bien. dato que sirve, Lo ¿no? hace bien. Disculpa que te Sí, interrumpa. Ese es el dato que sirve, más allá de los pases generales, ¿no? Para sacar exacto, conclusiones. exacto. Para esta clase porque insisto, siempre hay que contextualizarlo en qué es lo que pretende el entrenador, qué estilo va a pregonar el equipo. En este estilo que tiene este Quilmes de Saba, es fundamental un central que filtre pases. Y ahora lo vamos a ver. Ahora, la diapositiva siguiente va a quedar clara la importancia que tiene Masuero para este tipo de cosas. Y pongo los valores de Zabala y de Ramírez, que si bien son jugadores que en muchas ocasiones reciben en el último tercio, no pasan al último tercio, sino que reciben la pelota en el último tercio, como Masuero tiene igual o más efectividad en esta situación de filtrar pases hacia ese sector. Entonces, termina siendo un dato muy relevante para un central y que habla a las claras de que es un jugador absolutamente confiable en este sentido. Luego vemos un central que asume riesgos, 9 de 6 en gambetas a ver, aclaro, estos son datos que brinda Y Scout, que es una plataforma, para el que no conoce, es una plataforma que, que es hoy en día vital para lo que tiene que ver con el análisis, tanto de video como estadístico, y estos datos salen de estos reportes, ¿no? Es una interpretación de todo eso. En gambetas, un central que arriesga, un central que si tiene que salir uno contra uno, bueno, no va a tener problemas en jugarse el mano a mano y en salir. 9 de 6 en gambetas es un muy buen acierto, y es el segundo jugador del equipo en pelotas recuperadas. Vamos a ver un poquito de Masuero, que me parecía interesante. Ahí está, Julio en salida, juega para Masuero contra Rafaela. Muy buena pegada, una excelente habilitación. Ahí Lozano. Fíjense cómo hay patrones que se empiezan a repetir. Julio se mete, lo vemos ahí, Zabala cerca en la salida, un rival que da muchas libertades, pase filtrado, excelente, excelente. Esto no, después hay offside de Leandro, pero nuevamente lo mismo. Fíjense lo que hace un pase filtrado, ¿no? En este caso se ve muy, muy claramente la importancia de tener un central, ¿no? Que pueda aportar esto. Lo que quiero reparar es justamente en esta cuestión, ¿no? La cantidad de jugadores que quedan por detrás de la línea de la pelota cuando él pasa. 1, 2, 3, 4, 5, y acá queda otro 6. Y ahí ataca Quilmes con muchísimas ventajas, con muchísimas ventajas. Entonces es fundamental este tipo de características, ¿no? Que tanto Alegre como Mateu también lo tuvieron, hay que decirlo. Pero en minutos jugados, Masuero terminó siendo mucho, mucho más trascendental. La importancia de los laterales en este equipo, sí. Creo que Masuero también se diferencia en lo que es que con la pelota capaz anima un poquito más, ¿no?
Trata Sí, sí, de agredir más los espacios, lo veo más ahí. Mateo más desde el pase, Alegre lo mismo, sí, desde... sí, 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 sí. Es muy importante, ¿no? Sobre todo ante rivales eh, que no presionan, ¿no? Entonces, al generar eso que veíamos antes, acá es ganar estos sectores del campo ante rivales que se posicionan atrás, lo que vos podés generar es lo que hacía muy bien el Vélez de Heinze con Gianetti y con Abraham, centrales que puedan avanzar con pelota dominada, porque ese avance en pelota dominada va a lograr que en algún momento alguien le tenga que salir y ese que sale va a soltar a otro jugador. Entonces ese otro jugador es el que va a poder empezar a tomar ventajas en otras líneas. Y eso Masuero lo tiene. Creo que es lo que vos decís, Joaco, ¿no? Me parece que vos te referís un poco a eso. No sé si te Sí, interpreté bien. sí, sí, voy a eso, a lo que aplica, como vos dijiste, en el Vélez de Heinze, en el caso de Pinola con Gallardo en su momento, Exacto, exacto, un poco de fundamental. eso. Fundamental, fundamental. Hoy en día, de hecho, si uno ve las estadísticas, y esto es general, no es solo de Quilmes, los jugadores que más pases dan y que más tocan la pelota en los partidos son los defensores. Esto es una regla general. Entonces es muy importante tener defensores que puedan representar este tipo de métricas, que tengan buen pie, que tengan buen pase. Es muy difícil pensar en una idea combinativa si vos no tenés centrales y no tenés un mediocentro y mismo un arquero que pueda interpretar esta función, digamos, ¿no? Volvemos a los laterales. La importancia de los laterales para este Quilmes son absolutamente vitales. Se ve clarísimo. El mapa de calor es otra herramienta que, que nos da una fiabilidad absoluta, porque son los sectores del campo que abarca ese jugador y con la frecuencia que lo hace. Y acá está muy claro cómo cubren toda la banda y lo hacen permanentemente. Esto es realmente importante. Lo vemos en Federico Álvarez, el jugador de Quilmes con más centros enviados, insisto, esto es en los 6 partidos de Saba. Álvarez y Lozano, quiero decir, para que quede claro, son estadísticamente los dos mejores laterales de la categoría. Son jugadores realmente determinantes. Obviamente que hay otros muy buenos en la categoría y, digamos, no son los únicos, pero sí tienen registros realmente muy importantes. Volviendo, el jugador Álvarez que más centros tira de Quilmes. Después la efectividad la vamos a analizar en la siguiente diapositiva o más adelante. Jugador con más gambetas exitosas en el último tercio. El cuarto con más remates. También poca efectividad al arco, pero cuarto en duelos ofensivos. Y en Lozano vemos que es el primer jugador del equipo con pases hacia adelante, con un 64% de efectividad, el segundo en centros, el segundo en gambetas exitosas en el último tercio. Entonces ya vemos que en el último tercio las gambetas, el número 1 es Álvarez y el número 2 es Lozano, ¿no? Esto también marca mucho de lo que es este equipo. Y el quinto jugador, Lozano, en duelos ofensivos ganó la mitad. ¿Por qué resalto lo de Leandro? Por lo que le decía antes, en los duelos ofensivos, en el mano a mano, en el 1 contra 1, Leandro tiene 34 y 10 ganados, el 29%. Hay una ventaja abismal de parte de los laterales en esta situación. Fundamentalmente porque al ir por banda general tienen el duelo prácticamente marcado con los jugadores que juegan por banda del rival, y ahí es donde los laterales de Quilmes sacan mucha ventaja. Lozano es realmente una garantía absoluta en esta cuestión, es un jugador que tiene un 1 contra 1 brillante, por eso es un jugador que creo que le va a durar muy poco a Quilmes. Y volviendo a lo que le Mucho, decía antes, mucho, sí, te interrumpo, Gami, de sí, vuelta, sí. mucho centro de los laterales capaz desde lejos del área, y teniendo, como vos decías al principio, sin tener dos wines capaz arriba que ocupen la banda, le pedimos capaz a ellos que hagan todo eso, o para que sea funcional, tendrían que hacer la banda y llegar un poco más al fondo, ¿no? Porque ahí lo vemos en la estadística capaz, eh, la poca presencia en el área rival. Yo veo ahí que más que nada los centros se dan desde muy lejos del área, ¿no?
Sí, sí. Acá, en este recorte particularmente, lo que podemos ver es un poco esto, ¿no? A ver, dijimos, Álvarez, jugador de Quilmes que más centros envía, Lozano el segundo, y vemos cómo tercero y cuarto aparecen los extremos, ¿no? Bastante por detrás. Fíjense la diferencia que hay entre Gianni y Federico Álvarez. Pero analicemos otra cosa, que es también muy importante, que es el éxito en esos centros. Los extremos ejecutan muchos menos centros, o un número relativamente considerable de menos Sí, centros que los laterales, pero tienen mucha más efectividad. Fíjense la efectividad. Por ejemplo, Leandro González, 50%, cuando Lozano y Álvarez tienen el 21,7%. Yo entiendo también que hay que considerar que las distancias que tiene que recorrer un lateral en ataque para llegar al fondo y meter un centro son mucho mayores de la que tiene que recorrer un extremo. Entonces eso va generando un desgaste bastante importante en el jugador, que es lógico. El lateral llega, tira el centro, tiene que retroceder. ¿Me explico con eso? excelente, sí, 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 clarísimo. Pero más que nada la crítica capaz iba al sistema que, que el no tener dos jugadores, como vos decías en su momento, de Sí, banda en la delantera, sí. te lleva a esto capaz, a tener dos laterales que son muy importantes, pero que eh, capaz le terminás pidiendo de más, y como vos decís, ¿no? El desgaste propio del lateral, muchas Sí, cosas más que... yo ahí, Joaco, lo que tengo para agregar es un poco lo que hablábamos antes con Gustavo. Hay que ver cuál es la idea de Saba, qué lectura hace. Quizás Saba hace una lectura de la situación en la que él considera que los laterales están aptos para hacer esa función, porque digamos que al tener los tres delanteros generalmente cerrados, también le generás al rival una situación de que sabe que ante cada ataque vos tenés tres jugadores que están dispuestos a pelear la pelota en el área si cae un centro, o mismo a tirarse hacia los costados a triangular y a jugar, y eso también es un valor que hay que tener en cuenta, ¿no? Seguimos. Julio, la pieza clave, sin ningún lugar a duda. Los números de Julio son realmente impactantes. Yo tenía una idea, después de haber visto los partidos cuando